Ok, a ver. Hola. Va. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, yo soy el profesor Moisés Bajo y este es el curso de sistemas de representación. Hoy vamos a empezar, hoy es 15 de agosto de 2022 y bueno, pues vamos a comenzar. Lo primero que quería decirles es que bueno, este curso va a ser un poco improvisado porque no es la primera vez que doy el curso, entonces les voy a hacer llegar la bibliografía después. ¿Bien? Hay varias fuentes, pero tal y como tengo pensado el curso, voy a ir picoteando de aquí y de allá. O sea que no voy a seguir un libro como tal, aunque hay varias referencias en las que me voy a basar bastante, pero no voy a seguir un libro como tal. Entonces luego les pongo la bibliografía y se la paso a ustedes y, y voy a ir picoteando y entonces les voy a ir contando cosas y no sé si podré hacer unas notas del curso porque no sé si me alcance la vida para ello, pero bueno, aquí les voy a ir contando las cosas y con eso haremos el corpus del curso. Algo más que quería decirles, no lo sé, bueno, si no luego me acuerdo. Ok, entonces luego les paso la bibliografía del curso cuando termine de prepararla. El curso va sobre sistemas de representación. Y bueno, ¿y qué queremos decir por sistemas de representación? Pues básicamente si quieren tener una idea, si ya han llevado su curso de álgebra lineal, pues estaremos pensando en lo que en el curso de álgebra lineal se llamaron bases. ¿Bien? Es decir, tenemos un espacio vectorial y tenemos un conjunto de vectores con los cuales podemos representar todos los elementos de nuestro espacio con ellos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues en el caso del álgebra lineal, en el caso de espacios de dimensión finita, que ahorita vamos a hablar de ellos, se hace a través de combinaciones lineales. ¿Bien? Y entonces eso nos permite representar nuestros vectores, que pueden ser objetos de cualquier tipo. A priori pues son objetos abstractos porque son vectores, elementos de un espacio vectorial, el que sea, no decimos nada. Pueden ser NUPLAs, pueden ser sucesiones, pueden ser funciones, pueden ser matrices, pueden ser operadores, pueden ser funcionales, pueden ser muchas cosas. ¿Bien? Entonces cosas muy abstractas o no. Y lo que nos permiten las bases es representar esos objetos utilizando escalares, utilizando números. Entonces nos permiten de alguna manera numerizar nuestros objetos. ¿Y cómo es eso? Bueno, pues cuando tenemos una combinación lineal o en general en dimensión infinita, lo que vamos a tener van a ser desarrollos en serie, donde tiene que haber una cierta noción de convergencia, una topología, etc. Pero bueno, lo que tenemos son los elementos de nuestro sistema de representación, de nuestras bases, y tenemos unos números que los acompañan, que ponderan esa expresión, ese desarrollo, que son los coeficientes, y esos son numeritos. Entonces lo que nos permiten, la magia que tienen, digamos, las bases, es que nos permiten representar con números objetos abstractos. Y eso es muy cómodo porque pues, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con números, los números los manejamos bien, y entonces pues eso tiene muchas ventajas teóricas y prácticas. ¿Bien? Bueno, ok, entonces sistema de representación. Aparte del caso de dimensión finita que ahorita vamos a discutir, ¿bien? No sé si se está grabando bien, espero que sí. Aparte del caso de dimensión finita, obviamente el caso que tiene más interés, donde hay muchísima más riqueza, es en los espacios de dimensión infinita. ¿Cómo surgió esto de las bases? Bueno, aparte, como digo, de las nociones del álgebra lineal, que no son tan elementales o tan primitivas como pareciera, porque el álgebra lineal no se desarrolló tan pronto como uno pensara, a pesar de que uno lo ve en el primer curso de estudios de ciencias, pero pues no se desarrolló tan tempranamente. Pero aparte del álgebra lineal, de la dimensión finita,
¿Dónde surgen estas bases o estos sistemas de representación en general? Bueno, pues no voy a hacer una revisión histórica completa, pero nada más dar unas pinceladas para tener algo en la cabeza de contexto. Entonces, pues yo diría que los primeros ejemplos surgieron en la física matemática, en las ecuaciones de la física matemática, sobre todo ecuaciones diferenciales, o ecuaciones integrales, o ecuaciones integro-diferenciales. Entonces empezaron a salir ciertas funciones que se denominan en ocasiones funciones especiales, perdón, funciones especiales, y que permitían dar representaciones de las soluciones de ciertas ecuaciones, ¿no? De ecuaciones de la física matemática. Entonces hay de distintos tipos y hay representaciones integrales y también hay que son como una versión continua y también están la versión discreta, que son desarrollos en serie. Entonces uno tiene funciones y lo que hace es sumar, por eso es una versión discreta. La versión continua de una suma es una integral. Pero bueno, entonces nosotros nos interesa más esa versión discreta, entonces vamos a hablar o a fijarnos en desarrollos en serie. Yo creo que el primer ejemplo, no es el primer ejemplo, pero desde luego el más célebre y que es importantísimo en la historia de la matemática y de la física, es el de las series trigonométricas o el de las series de Fourier, que surge en el estudio de la ecuación del calor. Los trabajos de Fourier eran sobre la ecuación del calor o en la ecuación de ondas, en donde ahí participaron insignes matemáticos de primera línea, ¿no? Todo eso ya se lo sabe. Entonces, pues ahí aparecen las series de Fourier, donde uno tiene una colección de funciones que pueden ser senos o cosenos, o pueden ser exponenciales complejas, según cómo uno lo quiera escribir, pero son equivalentes. Y entonces se plantean formas de las soluciones de estas ecuaciones del calor o de ondas en forma de desarrollos o series trigonométricas, ¿no? De ahí surgen las trigonométricas como soluciones de ciertos problemas particulares, que son ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden. En este caso, de ahí salen los senos y los cosenos. O más en general, utilizando el método de separación de variables en otras geometrías o para otras ecuaciones de la física matemática, pues surgen los problemas de Sturm-Liouville, y de ahí salen otros tipos de funciones especiales que se utilizan para escribir soluciones de ecuaciones de problemas físicos, si uno quiere, o físico-matemáticos, en forma de desarrollos en serie. ¿Bien? Y bueno, pues ahí hay en la literatura de la física matemática muchísimos ejemplos de casos de este tipo, ¿no? Funciones esféricas, funciones cilíndricas, un montón de ejemplos y que tienen nombres de matemáticos o físicos que las desarrollaron y que son importantes en la historia de la física matemática. Aparte de eso, surgieron otros ejemplos importantes en la matemática al desarrollar toda la teoría que tiene que ver con darle sentido a estos objetos, ¿no? Porque pues son familias infinitas y uno quiere expresar soluciones y entonces trabaja en marcos del análisis funcional, trata con espacios funcionales, típicamente espacios de Hilbert o espacios de Banach, ¿bien? Que pueden ser otros contextos. Entonces, pues la gente trató de darle sentido, de darle rigor a la escritura de esos desarrollos en serie y analizar sus propiedades, ¿no? Entonces ahí aparecen distintos tipos de convergencia. Por ejemplo, las series de Fourier, pues se ha estudiado mucho los tipos de convergencia en los cuales una serie trigonométrica o una serie de Fourier, que no es exactamente lo mismo, se puede entender. Perdón. Convergencia puntual, que es el más primitivo, el más sencillo de los sentidos. Convergencia uniforme, sobre todo cuando uno trabaja con funciones continuas. De ahí, y eso tiene mucho que ver con el desarrollo, el desarrollo del análisis de Fourier tiene mucho que ver motivó
el desarrollo de varias áreas de las matemáticas, entre ellas el análisis funcional. Entonces, pues ahí se empezó, y el desarrollo, lo que quería decir, perdón, de la teoría de la medida y de la teoría de la integral de Lebesgue, para tener herramientas, mejores herramientas para estudiar la convergencia de estas series. Y entonces, bueno, pues ahí aparecen convergencia en casi todo punto, o convergencia en, uno puede plantear si quiere en medida, y sobre todo en las convergencias en media, es decir, en los espacios LP, los espacios de Lebesgue, siendo un caso importante el caso L2, porque es espacio de Hilbert, pero en general pues en los espacios de Lebesgue. Y entonces uno puede escribir los coeficientes de Fourier, y puede al principio pensar en usar la integral de Riemann, luego se ve que necesita la integral de Lebesgue, se llegan a resultados más satisfactorios. Y bueno, entonces se desarrolló toda esa teoría, se fue desarrollando a la postre, para, entre otras cosas, para dar un marco teórico sólido para cierto tipo de resultados que tenían que ver con el estudio de estos desarrollos en serie. Con el tiempo fueron surgiendo otros sistemas de representación, otras bases. Ahí habría que concretar qué quiero decir por base, ahora lo estoy usando de una manera intuitiva nada más, pero buena parte del curso va a ser explicar qué nociones, distintas nociones de base hay y qué significa cada una, qué propiedades tiene, etc. Pero bueno, ahora solo lo uso de manera intuitiva. Entonces, bueno, pues fueron surgiendo otro tipo de sistemas de representación, otros tipos de bases que tenían que ver con el desarrollo teórico del análisis funcional. Y entonces ahí podemos enmarcar, por ejemplo, el sistema de Haar o el sistema de Faber, los sistemas de Faber-Schauder, el sistema de Franklin. Ahora no se preocupen por todo eso porque lo vamos a revisitar después y ya se recuperarán los nombres, ¿no? Entonces, bueno, pues surgieron otros sistemas con otras propiedades y que luego, pues, con el desarrollo, pues se le encontraron aplicaciones, pero su génesis está enmarcada en ese desarrollo de la teoría de los sistemas de representación. Ya en tiempos más recientes, pues sobre todo con la llegada de ciertas aplicaciones y de la computación y demás, pues algunos sistemas se les ha ido encontrando aplicaciones, por ejemplo, en el cálculo numérico, ¿no? Por ejemplo, serían los sistemas de Faber-Schauder, ¿no? Y que recuerdan mucho, pues, a técnicas del análisis numérico, como los métodos de Galerkin o métodos de elementos finitos, que son conocidos en el cálculo numérico, ¿no? de ecuaciones diferenciales. Entonces, pues ahí aparecen también sistemas de representación, y muchos algoritmos o técnicas numéricas tienen que ver con ciertos sistemas de representación que están ahí o se generan ad hoc para un problema, dependiendo de la situación. Mucho más recientemente, con el auge de la ciencia de datos y el procesamiento digital de señales, pues se han ido estudiando también otros sistemas de representación que se aplican en esas técnicas. Entonces ahí, si quiere, uno puede enmarcar, pues, objetos novedosos, como relativamente novedosos son, no sé, de finales de los 80s, por ejemplo, principios de los 90s, la teoría de ondículas, ¿bien?, que tienen toda su contraparte teórica, matemática, pero que también están ligados, y desde su origen, a aplicaciones físicas, ¿no? y quizá en otras áreas, pero fundamentalmente aplicaciones físicas. ¿Bien? Y entonces, y que luego se fue viendo, pues, casi simultáneamente, porque todo eso fue muy rápido en esas épocas, el desarrollo de aplicaciones de estos objetos al procesamiento de información, procesamiento digital de señales. Entonces hay toda una familia de las ondículas, los circlets y un montón de cosas más. También cabe destacar aquí la aparición el estudio de objetos
de naturaleza discreta y de naturaleza finita, porque están ligados a las aplicaciones y, como todos sabemos, en una computadora pues solo cabe un conjunto finito de información, entonces al final lo que se acaba usando siempre son objetos finitos. Entonces, pues también hay sistemas de representación en este marco que pues pueden ser versiones discretas de los sistemas clásicos o, o objetos nuevos, ¿no? Y aquí podemos comentar, por ejemplo, el caso de la transformada discreta de Fourier, ¿no? La transformada discreta de coseno, de seno, todas esas versiones, o los sistemas de Haar discretos, las matrices de Haar, y un montón de objetos que, perdón, que caerían en esa categoría. ¿Bien? Y ahí se han desarrollado un montón de objetos y un montón de técnicas en la interfaz entre las matemáticas y pues la ciencia de datos, ¿no? Y se habla de no solo de bases, sino de diccionarios. Aparte de las generalizaciones de bases, que hay de muchos tipos, ¿no? Y que vamos a discutir en el curso, no sé, bases de Markusevich, bases de Schauder, bases incondicionales, bases de Ries, no sé, hay todas familias enteras y libros enormes escritos sobre eso. ¿Bien? Uno no acabaría nunca. Vamos a ver aquí nada más una probadita en este curso de todo eso, porque es inmenso ese área de investigación. Una de las generalizaciones que ha tenido mucho éxito recientemente y bastante ligado, aunque es anterior cronológicamente, pero bastante ligado a la teoría de ondículas y varios de sus primos, es la teoría de frames, ¿bien? Que son por cierto tipo de generalizaciones de bases, donde básicamente uno permite cierta holgura en las condiciones que tiene que cumplir una base. En particular, pues pueden ser objetos que permitan redundancia, es decir, que permitan de alguna manera repetición de la información, porque eso en ciertos contextos o para ciertas aplicaciones puede ser interesante. Desde el punto de vista teórico, para algunas cosas, algunas propiedades, por ejemplo, que te den más libertad para tener ciertas propiedades como regularidad, soporte compacto, momentos, lo que sea, o en el punto de vista práctico, ¿no? Porque la redundancia puede ser un beneficio dependiendo de cuál sea el contexto de la información, ¿no? Si hay un entorno ruidoso y yo te digo una cosa y en medio hay mucho ruido, pues a lo mejor no me escuchas bien, pero si te la repito 3 veces, es más fácil que al final entiendas qué es lo que yo te estaba tratando de decir, porque te lo he dicho 3 veces, y entonces aunque haya ruido, pues está difícil que el ruido eclipse cierta parte de la información las 3 veces, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Entonces la redundancia puede ser beneficiosa y entonces los frames son una cierta generalización de bases que han tenido mucho éxito en las aplicaciones y tienen también su contraparte teórica. Entonces, si podemos, también veremos algo relacionado con los frames. Bueno, entonces, por ese motivo es por lo que hablo de sistemas de representación, ¿bien? Porque uno puede hablar de bases, pero bases, pues hay muchos tipos de bases, hay muchas variaciones, y hay tantas variaciones que pues hay cosas que ya ni siquiera se les denomina bases, como son los frames. Ya no se habla de bases, sino que son otra cosa. Pero bueno, en el fondo son todo variaciones dentro de esta idea. Por eso es por lo que estoy hablando de sistemas de representación. Son, en un contexto que puede ser, en el caso, digamos, más conocido y menos interesante del álgebra lineal, pues son las bases algebraicas del curso de álgebra lineal, pero en general en dimensión infinita. Uno tiene un marco algebraico topológico, tiene un espacio de Banach y pues uno quiere representar esos objetos con desarrollos en serie. ¿Bien? Esa es la idea. Y entonces, donde aparecen los coeficientes, y eso nos permite, como decía antes, numerizar todos esos objetos, y eso pues tiene sus ventajas. Entonces, pues todo eso lo estoy englobando con el nombre de sistemas de representación, porque no deja de ser una representación de cierta manera, de cierta forma, es decir, un desarrollo en serie, en un espacio de Banach, de ciertos objetos que pueden ser todos los abstractos, digamos, que uno quiera. Bueno, sobre eso va el curso tal y como lo estoy contemplando.
Eh, He ido un poco rápido porque pues iba hablando según me va saliendo la información, pero bueno, ahí está el vídeo para que lo puedan ver después y puedan completar sus notas o lo que sea, ver detalles. Pero bueno, ¿tienes alguna pregunta, Amelie? Okay. Bueno, esto es una motivación o un esquema de lo que va a tratar el curso. Más bien es el contexto de lo que va a tratar el curso y un poco para enmarcar lo que vamos a estudiar. ¿Bien? Y también un poco de motivación, pero que está ligado con las aplicaciones, ¿no? Con la física matemática y con aplicaciones en el numérico, o si tu motivación es qué sé yo, el estudio del análisis funcional, por ejemplo. Muchos de estos sistemas de representación luego tienen aplicaciones teóricas, por ejemplo, en el análisis funcional, en el estudio de ciertos espacios. Porque si tú en un espacio puedes construir o demostrar la existencia de ciertos tipos de bases o de sistemas de representación, eso tiene consecuencias sobre la propia estructura topológica del espacio. Y eso es una línea de investigación también muy amplia, ¿no? Un análisis funcional. Pues también eso es otro tipo de aplicación, o como decía, en el análisis numérico o en la ciencia de datos. ¿Bien? Bueno, entonces también sirva esto que he dicho como motivación. Un poco improvisado, espero haberlo hecho más o menos bien. Bueno, esto está todo el rato cambiando de foco. Déjenme ver, estamos todavía un poco experimentalmente. ¿Dónde? Tengo que cambiar aquí. A ver, modo manual. Foco auto. A ver. Creo que así desenfoca menos. Vale, muy bien. Bueno, ¿tú me avisas de la hora? Por favor, porque tengo luego otra clase y no quiero llegar tampoco tarde. Es hasta las 4, ¿no? Vale. Bueno, voy a dejar por aquí el celular. Muy bien. ¿Dónde tengo los plumones? Por aquí. Después veremos si se está grabando bien mi voz y todo lo demás. Bueno, ok, entonces, para empezar el material pensé que era buena idea empezar por lo que teóricamente más sencillo, que es el caso de dimensión finita. ¿Bien? Entonces aquí, en principio, para hablar de bases de dimensión finita no necesitamos topología, simplemente la estructura algebraica de espacio vectorial. Bien. Y entonces, pues ahí podemos definir el primer concepto. Bien, esto es un poco nada más para entrar en calor, pero creo que está bien ver la perspectiva para después comparar lo que vayamos a hacer con el caso más sencillo, que son las bases en dimensión finita. Entonces vamos a poner aquí y espero no romper nada. Perdón por las complicaciones técnicas. Pues vamos a poner aquí bases en dimensión finita. ¿Ok? A ver. Automático continuo. A ver si... No, esto es peor.
Creo que sí, es la configuración adecuada, espero que sí. Bueno, entonces, lo primero que vamos a fijar es el campo de escalares o el cuerpo de escalares. Bien, entonces, sea K igual a los números reales o los números complejos, el campo de escalares. Bien, entonces, pues sobre él tenemos V, o si quieren, se escribe así, ¿no? Pero bueno, esto lo vamos a asumir, las operaciones de suma de vectores y producto por escalares, que sea V un espacio vectorial sobre K, ¿no? Sobre el campo de escalares K. Entonces, V es un espacio vectorial. Entonces, bueno, el primer ejercicio que les puse es enuncie la definición de espacio vectorial. Yo creo que no hace falta que lo discutamos, ¿no? Vale. Entonces, la estructura de espacio vectorial es una estructura algebraica que tiene que ver con estas dos operaciones de suma y producto. Entonces, las primeras 4 propiedades nos dice que V con la suma de vectores es un grupo abeliano, y hay otras propiedades que nos dicen cómo se comportan el producto de escalares con los vectores y con la suma, ¿no? Entonces, como en el campo de escalares tenemos una operación de suma de escalares y de producto de escalares, pues entonces tiene que ver cómo se combina esta operación de suma con esta de producto con las dos operaciones de campo. Y entonces tenemos ahí varias propiedades y una propiedad última de normalización de vectores, ¿no? Que 1 por V es igual a V, que es una normalización. Ok, entonces tenemos esa estructura de espacio vectorial. Vamos a dar las definiciones de combinación lineal, ¿no? Entonces, dados un conjunto de vectores, vamos a poner, si quieren, VK, K desde 1 hasta N, donde estos son vectores, N es un número natural. Esto, ya dije, denota los números reales, los números complejos, y estos son los números naturales, que en este curso son los enteros positivos, es decir, empezando en el 1. Entonces tenemos un conjunto finito de vectores y otro conjunto finito de escalares, llamémosles alfa sub k, ¿no? Entonces, una combinación lineal finita, bueno, una combinación lineal, y entonces cuando uno habla de combinaciones lineales siempre son finitas. Lo voy a poner aquí para resaltar, pero uno no lo dice porque ya se entiende. Son sumas finitas. Cuando ya hagamos sumas infinitas, entonces hablaremos de otra cosa, no de combinaciones lineales. Es un objeto de este tipo. Objeto de este tipo. Entonces tenemos un objeto V, que es la suma de los alfa k por los vk, así lo puse, y esto es un elemento del espacio V, ¿no? Entonces, esto tiene sentido. ¿Está bien? Vale. Tiene sentido porque estoy multiplicando escalares por vectores y luego los voy sumando. Entonces, estoy utilizando estas dos operaciones. Entonces, esto es un elemento de V. Eso es una combinación lineal, como todos aquí seguramente sepan porque habrán pasado el curso de álgebra lineal. Vale, espacio generado por un conjunto de vectores, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí, estos son definiciones. El subespacio generado por esta colección de vectores, a ver, lo vamos a poner más en general, permítanme escribirlo para que nos sirva con más generalidad. Entonces, la definición de
espacio generado. Dado un conjunto de vectores, qué sé yo, A, contenido en V, el subespacio generado, subespacio, aquí se entiende vectorial, pero bueno, no voy a aclarar, el subespacio generado por, si quieren lo pongo aquí entre paréntesis, para quedarme tranquilo, generado por A es, vamos a poner aquí, span de A, ¿vale? Span de la palabra inglesa span, ¿bien? Es el conjunto de combinaciones lineales, vamos a poner aquí lambda a ver, ¿cómo lo vamos a poner? Vamos a poner aquí un elemento alfa sub lambda por v sub lambda, donde v lambda pertenece al conjunto A y es suma finita. Vamos a poner aquí suma finita. Si quieren vamos a ponerlo aquí. Suma finita. Y los alfa sub lambda son escalares. ¿Vale? O sea que el span de A es el conjunto de combinaciones lineales de elementos de A. ¿Vale? ¿De acuerdo? Ok, entonces, otra definición. Todo esto es repaso de álgebra lineal, no estoy diciendo nada nuevo. A es, o se dice, generador, ¿vale? Generador, o si quieren, conjunto de generadores, del espacio V, si se tiene que V coincide con el span de A. ¿De acuerdo? Es decir, si todo vector de V es combinación lineal de elementos de A. ¿Ok? Vale. Creo que se entiende, ¿no? Esto está bien. Vale. ¿Alguna pregunta? Vale. Todo esto es sencillo y es recordatorio. Vamos a dar una definición de independencia lineal, después daremos otra más general, pero no, para no despistar ahora vamos a dar una sencilla. Entonces, tenemos un conjunto finito de vectores en V. Entonces, dado un conjunto de vectores VK, se dice que es linealmente independiente, ¿vale? O también a veces se dice o que son los vectores, esos son linealmente independientes, cualquiera de las dos, ¿vale?
independientes si siempre que yo tengo unos escalares alfa k y una combinación lineal, no voy a necesitar el v, k desde 1 hasta n, tengo una combinación lineal de los alfa k, de los vk con coeficientes alfa k, estos numeritos aquí se llaman coeficientes de la combinación lineal, no lo puse ahí, pero bueno, lo digo de palabra. Si esto es el vector nulo de v, este es el vector 0 de v, ¿bien? Es decir, si la combinación lineal es nula, se tiene que los coeficientes son nulos también, para k desde 1 hasta n, es decir, todos, ¿no? Es decir, que un conjunto finito de vectores es linealmente independiente si la única combinación lineal nula se consigue con los coeficientes nulos. Obviamente, si yo tengo los coeficientes nulos, por las propiedades básicas del espacio vectorial, la combinación lineal es nula. Entonces, se dice que se tiene el recíproco. En ese caso, decimos que son linealmente independientes. Vale, otra definición, dimensión finita. Se dice que V tiene dimensión finita, luego definiremos lo que es la dimensión, que está muy ligada al concepto de base algebraica, pero de momento solo lo que estamos definiendo es dimensión finita, nada más, ¿no? Aquí definimos combinación lineal, ¿no? Los alfa k se llaman coeficientes, lo voy a poner aquí, ¿vale? Para quedarme tranquilo que lo escribí. Bueno, el subespacio generado, el span de A, el generador o conjunto de generadores. Recuerden que quería decir que V es el span de A, eso lo vamos a utilizar aquí. La noción de conjunto linealmente independiente de vectores. Entonces, se dice que V tiene dimensión finita si existe un conjunto de vectores A contenido en V finito que sea generador de V, ¿no? Recuerden que esto quiere decir que V es igual al span de A. O sea, todos los vectores de V son combinaciones lineales de elementos de A, ¿vale? Entonces, si existe un conjunto generador de V finito, es decir, de cardinal finito, entonces V tiene dimensión finita, ¿vale? En caso contrario, es decir, si no existe tal cosa, en caso contrario, se dice que V tiene dimensión infinita, ¿vale? Y ya está. Dimensión infinita. Entonces, dimensión finita y dimensión infinita, ¿de acuerdo? Conste que no estamos definiendo lo que quiere decir dimensión, eso lo vamos a hacer después. Solamente estamos definiendo un espacio de dimensión finita y uno de dimensión infinita. Obviamente, todo espacio vectorial o es de dimensión finita o es de dimensión infinita por definición. Vale. En lo que sigue vamos a suponer, en lo que sigue hoy, ¿no? O en esta primera sección del curso de base de dimensión finita, lo que sigue vamos a suponer que V tiene dimensión finita. ¿Bien? Bueno, problema. Demuestre que si se tiene un conjunto finito de vectores linealmente independientes en V, entonces ninguno de ellos está en el espacio generado por los demás. Y recíprocamente, demuestre que si alguno de ellos está en el espacio generado por el resto, entonces el conjunto es linealmente dependiente. Vale, entonces, ejercicio, bueno, de los resultados básicos que uno ve en álgebra lineal.
¿Tienes las demostraciones? Sí. ¿Te animas a contarlas? Sí. Ok. Así trabajo yo menos. Te paso el micrófono. Qué raro. ¿Sí? ¿Así? Sí, Ok. Bueno. Habla un poquito. Hola. Buenas tardes. Déjala un poquito más fuerte. ¿Más fuerte? Ajá. Ok. Yo cambio la configuración aquí. Vale, a ver, habla. Buenas tardes. Vale. Trata de hablar. Más fuerte. Ajá. Ok. Entonces, el ejercicio dice que A, subconjunto de un espacio vectorial, es LI. Y además se supuso finito, ¿no? ¿Perdón? ¿A se supuso finito? Sí. Sí. Estamos suponiendo que V es finito ya para el resto de la clase. Sí. Y que A también es un conjunto finito de vectores. Ok. Entonces, lo voy a denotar así. Ajá, de hecho conviene ponerles ya subíndices porque es más cómodo. Sí. Bueno, el ejercicio dice que A subconjunto de B es LI. Sí y solo sí. LI es linealmente independiente. Ajá. Vale. Ay, a ver, es que lo quiero escribir bien. No, está bien, solo para que quede claro. ¿Sí? Sí, solo sí. Para toda K de 1, para toda J de 1 a K, de 1 a K, ocurre que V sub J no es un elemento de B sub J, donde este lo defino como el span de A menos B sub J. ¿Sí? Ok. Ok. Entonces vamos a la demostración. BJ es el espacio. Sí, Okay. el span. Vale. Entonces empiezo con esta implicación. Supongo entonces que es LI y yo creo que procedo por contradicción. Supongamos que existe un índice tal que B sub J está en este span, el generado por todos menos él. Okay. ¿Puedes escribir un poquito más grande? Sí. Esto significa que existe una colección de escalares existen escalares alfa sub i, donde i va de 1 hasta k y distinto de j, tales que b sub j es igual a esta combinación lineal. Yo lo voy a escribir así, es cuestión de notación, pero bueno, distinto de j, a sub i, v sub i. Okay. Así, pues puedo... Ajá. Vamos a tu caso un profesor. Ok. Así, 0, pues va a ser igual a b sub j menos esta suma de aquí. El cero vector lo estoy poniendo, bueno, no está por aquí, así con una rayita. Sí. ¿Vale? Este vector, ajá, esta igualdad me da una forma de expresar al 0 como esta combinación lineal, donde este no lo escribí aquí, pero puede ser el coeficiente 1 del campo por v sub j. Y esta es una combinación lineal
pues no trivial de elementos de A igual a 0. Esto ya contradice la independencia lineal de A. Okay. Porque ¿cuál coeficiente no es nulo? El de VJ. Exacto. Entonces que ya contradice la hipótesis que son linealmente independientes. Sí. Vale. Ok. ¿Borro aquí? Sí, por favor. No se ve, pero trata de escribir un poquito más grande. Sí. Porque si no la resolución de la cámara ya no Sí. se grabará bien. Bueno, entonces ahora vamos con la otra implicación. A ver si me acuerdo qué hice, rápido. Vamos a ver. Pues sí, a ver. Vamos a... para demostrar que A es LI, probemos que si tenemos una colección de escalares, digamos, alfa y son escalares con i corriendo de 1 hasta acá, si estos escalares son tales que el 0 puede expresarse como esta combinación lineal, alfa i, vi. F es el campo, ¿no? Ah, sí, aquí lo llamábamos K, ¿no? Sí. Sí. Sí, a mí a veces se me escapa también. Como no somos alemanes, Sí. no lo perdono. Entonces hay que ver que si estos escalares son tales que el 0 es igual a esta combinación lineal, entonces lo que ocurría es que esta es la combinación lineal trivial. Cada alfa i era igual a 0. Y bueno, esto es fácil de ver porque, en efecto, si algún alfa i no fuese 0... Es por reducción al absurdo también, ¿no? Sí, también por reducción al absurdo. Si supongo que algún alfa i no es 0, como K es campo, alfa i tendrá inverso multiplicativo. Tendrá inverso multiplicativo que denotamos pues de la forma usual, que denotamos por alfa i a la menos 1. Y esto me interesa porque así voy a llegar a que despejando a vi de aquí, esto me va a permitir despejar a vi de aquí. Luego vi va a ser igual. ¿No quieres ponerle algún... Sí, lo cambio, ¿no? 0 o algo así? ¿O J? Aquí. Vale. Ok. Entonces vas a despejar VJ de la suma anterior. Sí. De esta suma. Voy a, después de hacer algunos pasos que están justificados por los axiomas de espacio vectorial, pues tendría que esto sería igual a esta suma, que va de i igual a 1 hasta acá, con i distinto de j, de estos escalares, alfa... Uy, es que... Trata de escribir un poco más grandecito. Sí. Luego, por esta igualdad voy a tener que vj es igual a la suma de los i que van de 1 hasta acá, con i distinto de j, de estos de aquí, alfa i, alfa sub j a la menos 1, v sub i. Y por lo tanto, logro expresar a v sub j como combinación lineal de los otros elementos de A, es decir, v sub j es un elemento de estos, de v sub j, digo de v sub j. Y esto contradice mi hipótesis, ¿sí? Porque era lo que estaba suponiendo en esta parte. Ok. ¿No se te olvida ahí algo? En la última suma.
Mm, Ha dividido por alfa j, ujú. pero tienes que pasar uno al otro lado. Ah, sí, claro. Vamos a ponerle aquí el menos. Eso, hay que poner un menos Sí, para pasar. de acá. Ujú, Ujú. cambiar de lado. Y ya quedó. Ok, muy bien. Muchísimas gracias, Andalí. Sí, Lo has hecho muy bien. gracias. Ahora es cuando diría que si se ha entendido, pero solo estamos los dos, pues no está difícil. Vale, muy bien. De todas maneras, esto es todo repaso, pero creo que está bien revisar este tipo de argumentos porque sobre eso vamos a construir más. Por eso quería contar ver estas cosas, revisarlas, aunque sean bien sabidas o las supongamos bien sabidas en este curso. Ok, muy bien. Bueno. Vale. Definición. Se define una base, ¿bien? Y aquí, si uno quiere, puede decir, pues una base algebraica es puro álgebra lineal lo que hay aquí, o finita, o si uno quiere, de Hamel, el nombre de un matemático. Luego revisaremos las bases de Hamel con más generalidad, pero de momento, bueno, en el caso concreto de espacios vectoriales de dimensión finita, pues va a ser esto que decimos. Luego generalizaremos una base de V como cualquier, o como uno, como cualquier, como lo puse aquí, conjunto finito y ordenado de vectores obviamente de V, vamos a llamarlo B, de base, y entonces esto es un conjunto J desde 1 hasta n, esto es un subconjunto de vectores, n es un número natural, es decir, es finito, ¿bien? Entonces, un conjunto de vectores es finito y es ordenado. Fíjense que aquí no he puesto llaves, sino que he puesto paréntesis. Entonces, esto estoy indicando que de alguna manera es una n-upla de vectores. ¿Y cuál es la diferencia entre poner llaves y poner paréntesis? Que me estoy fijando el orden en el que los estoy poniendo. Entonces, es ordenado, eso es importante. ¿Y qué más le tiene que pasar? Pues que son generadores del espacio, que vamos a recordar aquí lo que quiere decir eso, quiere decir esto de aquí, es decir, que todo vector del espacio vectorial es combinación lineal de ellos, y también que son generadores del espacio y son linealmente independientes, en el sentido de la definición que acabamos de dar y que todos no sabemos. Independientes. ¿Ok? Entonces, eso es una base. Un conjunto de vectores finito, ordenado, generadores y linealmente independientes. ¿Vale? Ok. Vamos a demostrar el siguiente resultado. No sé si quiere lo podemos poner como proposición. Proposición. Si A contenido en V es generador
por si quieren, bueno, sí, generador de V. Si no pusiera esto, pues ya se entendería que está contenido en V, pero bueno, generador de V. Entonces, para todo V perteneciente en V mayúscula, así, existen escalares, un conjunto de escalares CJ de V, vamos a llamarlos, J va desde 1 hasta N, escalares tales que V es igual a la suma J desde 1 hasta N de los CJV por los VJ. ¿Bien? Bueno, esto más que proposición es observación, ¿verdad? Lo puse, eso tiene, la hoja que les di les tiene algunas erratas, pero bueno, lo hice así como corriendo, porque aquí no hay nada que demostrar, porque si A es generador de V, quiere decir que V es todo el span de A, ¿no? El span de A, y eso pues quiere decir eso, que todo vector de V es una combinación lineal de elementos de A. Los elementos de A pues son, vamos a ver, espérame, porque ya estoy diciendo aquí, estoy suponiendo, es un sistema de generadores, entonces eso me pasa por no mirar la hoja, pero puse un sistema de generadores, bueno, voy a cambiarlo a, vamos a ver, voy a redactarlo de otra manera para que sea más general, ¿vale? Y ya de paso lo escribimos más general, aunque V tenga dimensión finita, ¿no? Existen un conjunto de vectores V lambda perteneciente a lambda mayúscula y estos contenidos en A, con el cardinal de lambda finito, ¿bien? Es decir, un conjunto finito de vectores y unos ciertos escalares C lambda de V, lambda perteneciente a lambda mayúscula, escalares tales que V se escribe como esta combinación lineal. Yo pongo lambda perteneciente a lambda mayúscula, vamos a escribirlo mejor, de C lambda de V por V lambda. Y esto es una combinación lineal finita, ¿no? Es decir, que si yo tengo un generador, pues claro, ¿qué ocurre? Que entonces V es el span de A, lo que había puesto antes, y eso quiere decir que todo vector de V es una combinación lineal de elementos de A. Entonces simplemente es lo que estoy diciendo, ¿vale? Caso particular interesante, pues en el caso, por lo menos para dimensión finita, el caso en el que A es un conjunto finito. Entonces, pues este conjunto de vectores se puede tomar siempre el mismo y entonces lo único que estamos diciendo es que existen los escalares. ¿Bien? Esto lo podemos poner como observación. ¿Vale? No hay nada que demostrar ahí. Sale de las definiciones. Vale. Ahora sí, proposición, aunque tampoco hay mucho que demostrar, pero bueno, es un hecho importante. Si B formado como conjunto ordenado de vectores y finito es base de V en el sentido anterior, entonces existen unos escalares, CJ de V,
1 menor o igual que j menor o igual que n. Bien. Entonces ya en el caso finito pues estoy hablando de base en este sentido. ¿Vale? Existen estos escalares, lo tenía puesto antes, pero bueno, únicos, ¿bien? Entonces son únicos con la siguiente propiedad. Y no he puesto para todo v, con lo cual no vale todo esto que he escrito, perdón. Entonces, para todo v, existen unos únicos escalares, ahora sí, CJV, espero que esta sea la vencida, tales que V se escribe como esta combinación lineal de los elementos de la base con esos coeficientes. ¿Vale? Estos escalares, esto sirva, digamos, como definición, estos escalares, los CJ de V, que son únicos, se llaman, en este caso, se llaman coordenadas esto es una R, coordenadas de V en la base B. Coordenadas de V en la base B. ¿Bien? Eso digamos como definición, ya que pilla ahí. Bueno. ¿Qué hay que demostrar aquí? Bueno, a ver, si B es una base, es un conjunto de generadores. Entonces, por el comentario anterior, estos escalares existen. Lo que hay que ver nada más ahí es la unicidad. Y la unicidad sale pues, de lo que no hemos usado. ¿Bien? Entonces, tenemos un conjunto finito y ordenado de vectores. Que sean ordenados aquí no importa demasiado. Importa para interpretar las coordenadas, el hecho de que sean ordenados. Pero para las sumas y eso, pues como es finito todo, no juega ningún papel. Entonces hemos usado ya que son generadores, falta usar que sean linealmente independientes. Y entonces efectivamente usando la independencia lineal, si yo tengo que yo puedo escribir v de dos maneras distintas, ¿no? Aquí es la idea de la prueba, no la escribo con detalle, pues que no merece la pena yo creo a estas alturas. Si yo escribo como unos ZJV por los VJ y también como una suma de otros A sub J, VJ, de ahí inmediatamente saco que yo puedo escribir el 0, ¿no? Pasando esto a este lado, como la suma de CJV menos AJ por los VJ, ¿verdad? Y puesto que son linealmente independientes, como esto es una combinación lineal de los VJ nula, entonces los coeficientes tienen que ser nulos, es decir, CJ de V menos AJ es igual a 0 para todo J, es decir, los AJ son iguales a los CJV, es decir, la unicidad de las coordenadas, ¿vale? Ok, bien sencillo. Vamos a borrar aquí. Entonces, estamos utilizando, diciendo cosas que son sencillas, que todos conocen ya de su curso de álgebra lineal, por lo menos hasta el momento. Bueno, esto es para entrar en calor, para dar contexto, tenemos que ir fijándonos en cosas. Entonces, nociones importantes que estamos utilizando para representar nuestros vectores con numeritos. Pues la primera es la noción de combinación lineal. Entonces estamos representando nuestros elementos como combinaciones lineales. Los espacios de dimensión finita pues son espacios pues eso, que tienen un conjunto finito de generadores, es decir, que podemos con un conjunto fijado previamente finito,
representar todos los elementos de nuestro espacio. Tenemos un conjunto finito generador. ¿Bien? Bueno, entonces, para poder expresar nuestros vectores con combinaciones lineales, usamos la propiedad de que sean generadores, o más bien la propiedad de ser generadores tiene que ver con eso, ¿no? Y ahora estamos hablando de la independencia lineal. ¿Para qué, dónde participa la independencia lineal? Bueno, pues aquí se ve muy bien dónde participa. Estamos utilizando la independencia lineal para establecer la unicidad de las coordenadas, la unicidad de los coeficientes en esta combinación lineal. La independencia lineal nos dice que no hay redundancia, que cada vector de la base o del conjunto linealmente independiente hace una parte del trabajo, que no se puede realizar, que no pueden realizar los otros, sus compañeros. Es decir, que es imprescindible, que todos son imprescindibles, que no hay ninguno que pueda quitar y siga haciendo lo mismo, el mismo trabajo. ¿Vale? Eso es lo que me da la independencia lineal. Muy bien. Ahora, demostrar que todo espacio V de dimensión finita tiene una base finita. Entonces, un teorema de existencia. Todo esto puede parecer obvio, pero lo he redactado de cierta manera para que haya un cierto paralelismo con resultados que vamos a ver más adelante en el curso, que ahora mismo no se ve hasta que no veamos lo otro. Entonces esto es con lo que empezamos. Entonces, a ver, un teorema de existencia, ¿no? Muy soso, porque ya tenemos que todos los ingredientes es sencillo, pero bueno, teorema de existencia. Todo espacio, ¿no?, vectorial de dimensión finita tiene una base, ¿se entiende? En el sentido anterior, es decir, una base finita. Entonces, todos los espacios de dimensión finita tienen una base. ¿Bien? Luego veremos que pues hay ciertas definiciones de base, de manera que hay espacios que no tienen ninguna base en cierto sentido. O sea, entonces, pues tiene sentido los teoremas de existencia, porque hay veces que sí y hay veces que no, depende de los ingredientes que uno tenga. Bueno, en este caso sencillo, pues uno tiene el resultado, ¿no? A ver, ¿cómo será la demostración de esto? ¿Quieres hacerla tú? ¿Quieres que lo comente yo? Creo, es que de hecho ahí tuve un poquito de cuidado porque por el orden, quise seguir el orden en el que escribió el problema. Ajá. Yo por lo general empiezo demostrando que de los generadores se extraen bases y Claro. se le se extienden, y ese problema estaba al final. Sí, luego me di cuenta después de escribirlo, ayer que lo estuve pensando, que no era el orden más adecuado. Ajá. Pero bueno, eso le da más gracia a los ejercicios, porque tienen, no es a propósito, no fue a propósito, pero bueno, así tienen que pensar cómo hacerlo. Entonces, tú dices que es mejor hacer otros resultados antes, ¿no? Ok. ¿Quieres hacerlo tú? ¿Me cuentas cómo lo has pensado? Sí, está bien. Sí. Vale. Toma, te dejo. Si quieres ese, entonces lo podemos ver luego. Todo espacio. Bueno, entonces, nuestra definición de un espacio de dimensión finita es que existe un generador finito, ¿verdad? Por definición. Bueno, voy a quitar esto, no se ve bien. Si V es de dimensión finita, pues por nuestra definición es porque existe B, subconjunto de B, finito y generador del espacio. Y generador. ¿Sí? Digamos, como es finito, lo puedo enumerar así. Digamos que
B es este conjunto. Bn. Ok, lo importante ahí es que n es número natural, es finito. Sí. El- Veamos que... Y bueno, me interesa este generador porque de él voy a extraer una base que necesariamente será finita porque será un subconjunto de B. una cosa, Meli, Sí. esto en general y para todo el que esté viendo esto. Da igual el contexto en el que sea una clase, sea una exposición, sea lo que sea, conviene que después de escribir te voltees y mires al público. Ok. En este caso a mí o a la cámara, lo que quieras, ¿no? Sí. Al final, en algún momento alguien nos verá. Ok. Entonces, y las explicaciones que des, las des mirando al público. Sí. ¿De acuerdo? Ok. Porque queda muy raro El hablar al yo sé que es pizarrón. muy natural, sobre todo al principio, porque no sé lo que a todo el mundo le sale. Es decirlo según tú lo estás escribiendo porque lo estás pensando, estás concentrado, etcétera. Pero no queda bien. Y lo que tiene más sentido cuando haces algo en público es dar las explicaciones en público. Sí. Es un esfuerzo extra porque lo estás pensando y a la vez tienes que estar al pendiente de otras personas, de cómo se lo dices, de cómo lo están recibiendo, de muchas más cosas. O sea, es un esfuerzo, no es gratis. Sí. Pero es el esfuerzo que hay que hacer. Sí. ¿Vale? Ok. Bueno, entonces como decía, a mí me interesa considerar a este B porque primero es lo único que tengo, es mi hipótesis, y porque de ella voy a extraer una base, que necesariamente va a ser finita porque será un subconjunto de B, que es finito. ¿Lo escribimos? Veamos que de B podemos extraer una base del espacio. Bueno. Otro comentario, este sí no se me olvida, perdón Sí. que te corte. Particularmente cuando uno está dando clase, ¿vale? Conviene hacer las pausas más frecuentes que a lo mejor donde tú pararías para que la gente pueda ver, porque normalmente la gente está copiando, porque si no la gente se empieza a poner nerviosa. Si tú escribes mucho y luego tienes que quedarte esperando mucho rato, o la gente se empieza a poner nerviosa porque no les dejas ver, y luego tú quieres explicar y ellos están terminando de copiar, entonces todo eso se agiliza si uno le va dejando ver, ¿vale? Ok. Es un truco. Sí. Bien. Bueno, entonces, pues este sería el plan, el extraer de B una base, que como ya dije será finita y con eso tendríamos demostrado el teorema. Y el argumento es como estar preguntando todo el tiempo si B es o no linealmente independiente, porque es lo único que le falta para ser base. ¿Por qué todo el tiempo? Porque ves, si lo B preguntas una vez, o si le quitas algo adecuado. okay. Lo que te vaya quedando. Sí. Vale. Y voy a estar haciendo siempre la misma pregunta, que es lo que me falta, la independencia lineal. Okay. Entonces voy a empezar como por inducción. Algo así, no es inducción, pero más o menos intuitivamente. Si B es LI, ni siquiera le he preguntado si es LI o no, pues B ya es base. Y es finito, entonces ya terminé. Entonces voy a suponer que B no es LI. Que B no es LI. Esto por la proposición, el ejercicio anterior, significa que algún V está además, es combinación lineal de los otros. Sí, el ejercicio que hiciste tú antes, creo. Sí. Por el ejercicio anterior, esto significa que existe algún VJ en B tal que VJ, lo voy a poner de una vez como combinación lineal de los otros. Okay. Un consejo. Lo que existe
normalmente no se dice así, no existe el VJ, existe el índice J. Ajá. Porque el VJ, digamos, como tal ya existe. Sí. Lo que estás diciendo es fijándote en uno en concreto y eso normalmente se dice con el índice. Sí. Aunque se entiende, pero Ay, no se ve muy bien. se suele escribir así. Ajá. Bueno, pues entonces existe algún índice J Ajá. tal que, bueno, con detalle VJ está en el espacio generado por todos menos él. Y bueno, esto por definición del span significa que existen unos escalares, tales que BJ es la suma de los escalares multiplicados por estos de aquí. Luego tenemos una expresión de la forma y yo creo que lo voy a copiar aquí para que se vea en la cámara. Ay. Entonces tenemos una expresión para VJ de esta forma. De alfa i vi, donde obviamente estos son escalares. ¿Sí? Y bueno, esto significa que VJ sobra para generar todo el espacio, porque en realidad, bueno, afirmamos que, entonces, este conjunto, que voy a llamar V1, bueno, no sé si sea buena anotación, V1, es, al igual que B, generador. Y la razón es que pues yo ya sabía que B era generador. Entonces cada V del espacio puede escribirse como combinación lineal de los B, que eran los VI. Ajá. Pero yo me concentro en el VJ y sustituyo esta expresión de aquí a aquí. Vamos a ponerle este aquí, este 1, sustituyendo este, logro expresar a V, que era un elemento arbitrario del espacio, como combinación lineal de elementos solo de este. De elementos de este de aquí. Y bueno, entonces ya no me interesa tanto B, me interesa más B1, es más pequeño. Y hago algo parecido aquí. Pregunto si B1 es LI o no. Porque, de nuevo, si B1 es LI, pues como genera, ya tengo todo lo que necesito para decir que es base. Y acabo. Y si no es LI, como pasaba aquí, es porque alguno de estos sobra, puede expresarse como combinación lineal de los otros. Entonces lo encuentro y lo quito. Si no, realizo un procedimiento análogo al anterior. Para obtener un subconjunto B2
de B1 que genere al espacio. Y ya aquí se ve cómo uno procedería. Después le pregunto a él si se leí o no, y si no, pues veo que quito. Y este proceso necesariamente debe terminar porque empecé con un conjunto finito. Entonces al final llegaré a un conjunto LI que sea generador y por lo tanto base del espacio, y al igual que B será finito. Solo voy a poner que este proceso termina. Este proceso necesariamente termina y de hecho precisamente cuando encontramos una base, cuando hemos extraído una base de B, pues B es finito. Y ya está. Perfecto, muy bien. Sí. A ver, abusando de tu paciencia. Es posible que eso demuestre algo de algún problema más, ¿no? Lo que acabas de comentar. No sé si el problema 7. Sí, de la cardinalidad. Ah, ¿del 7? Sí, Sí. O sea, de hecho esto demuestra algo más, ¿no? No solo lo que decíamos. Sí. Esto de hecho es la demostración de una parte del problema 7, porque en el problema 7 nos piden demostrar que todo sistema de generadores puede reducirse hasta obtener una base. Y este fue justo el argumento que usamos para llegar a una base que es finita y demostrar que todo espacio vectorial de dimensión finita tiene base finita. Okay. Sí. Luego hay otra parte del... Bueno, ¿cómo continuarías en el programa ese que dice, aunque a lo mejor no sea ese el orden más adecuado? ¿Cómo continuarías o qué es lo que seguiría ahí? La otra parte del problema 7 es ver que todo sistema de vectores LI es como lo dual, se puede extender a una base. Okay. Entonces, ¿borro aquí? Sí. Y también esto. Si no quieres dar todos los detalles, a lo mejor puedes dar una explicación por encima también, como esté más cómodo. Sí, a ver, es que tengo que acordarme. Sí. Ajá, otra vez B es de dimensión finita. O sea, B de dimensión finita. Y para terminar de demostrar el problema 7, hay que ver cómo a partir de un LI podemos obtener una base extendiéndolo. Como si A es LI, y bueno, como antes lo que hacía era que tenía un generador y decía, me falta que sea LI para que sea base. Aquí tengo un LI y quiero que sea extenderlo a una base. Es decir, lo que me falta es que sea generador. Y que siga siendo LI. linealmente independiente. Sí. ¿Y a qué te refieres exactamente con extender? Bueno, es que es como ya pensando en lo que voy a hacer, agregarle vectores, ciertos vectores. Sin pensar en cómo lo vas a hacer, se podría explicar de la siguiente manera. Decir que existe una base de V que contiene A. No hace falta que lo escribas, nada más así de palabras. Pero para que quede claro a qué nos referimos. Sí. ¿No? Que existe una base de V que contiene A y además algún otro vector. Vale. Entonces, pues con un argumento parecido, voy a preguntar primero si genera.
si A genera el espacio, pues como ya tenía que era LI, es mi hipótesis, A pues va a ser base ya. Ya es base. Entonces veo qué pasa si A no genera B. Y como el span es trivialmente un subconjunto de B, el que no genere a B significa que se tiene la contención propia. O sea, si el span de A está contenido propiamente en el espacio, pues el que esté contenido propiamente significa que podemos tomar un B que esté aquí, pero no aquí. Y bueno, de esto se ve fácilmente que el conjunto que voy a definir ahora, A sub 1, vamos a llamarle así, es linealmente independiente. Porque de nuevo voy a usar el problema que demostré al principio, ningún elemento de A es combinación lineal de elementos de A por ser ALI, y tampoco de este, porque si no tendría una expresión de la que podría despejar a VI y expresarlo como elemento del span de A. Entonces ya es LI. Y tal vez me acerque un poquito más a que sea una base, porque bueno, ya tengo un LI que contiene A, y como antes puedo preguntar si es base o no. Si este era lo que me faltaba para que las combinaciones lineales que involucraran elementos de aquí y a este ya abarquen a todo el espacio. Y bueno, de nuevo, si hay A1, también genera... Si este LI que contiene a A, que construí aquí, genera AB, acabo. Y si no, pues repito el proceso. Y este proceso termina porque V es de dimensión finita. No. Ese es un detalle importante. Sí. Está interesante que hayamos llegado. Sí. Está claro que en el proceso vas construyendo más, y entonces si ese proceso termina, ya acabaste igual que antes. El problema es que ahora no vamos hacia abajo, no está apuntado el cardinal, vamos hacia arriba, si vamos aumentando el cardinal. Entonces esa es una buena pregunta. ¿Este proceso termina? ¿Cómo puedo? Bueno, que termina seguro que sí, porque sabemos el resultado. Sí. Pero la cuestión es, ¿podemos demostrar que este proceso termina? Sí. Y eso es otra cosa. Es posible que tal vez no el lema de Zorn, ¿no? de demostrarlo. ¿Perdón? Creo de hecho que aquí se usaba el lema de Zorn, porque no había nada que nos detuviese. Sí, lo que pasa es que eso es matar moscas a cañonazos. ¿Vale? Sí. Entonces, fíjate que lo que tienes que hacer es utilizar tu hipótesis de que V tiene dimensión finita. Sí. ¿Vale? Está muy bien que hayamos llegado a este punto para que se vea que no siempre lo que parece buena idea al final aterriza, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos utilizar para terminar esto que V sea de dimensión finita? Yo no voy a escribir, solo lo digo de palabras, porque yo creo que es el teorema creo que se llama el teorema de Steinitz, en algún libro de álgebra lineal lo pone así. Bueno, en lugar de ir generando, como tú aquí, sabes que aquí siempre hay vectores, sí, pero no sabes cómo decir que al final llenas todo. Para poder utilizar esto puedes decir, bueno, si es dimensión finita, entonces existe un generador, que es un conjunto finito y es generador. Y de ahí específicamente de donde voy a sacar los vectores, para poder asegurarme que se me acaban en algún momento. Sí, claro, sí, ¿Vale? sí. Porque si no, no hay manera. Bueno, sí, hay manera cuando no tienes otra cosa, pero en otros contextos, pues puedes utilizar lema de Zorn y demás, pero eso es matar moscas a cañonazos, y si, en este caso... Sí, porque tenemos esta hipótesis.
Exacto. Si ya sin esa hipótesis ya son otras condiciones, entonces ya si no te queda más remedio, dices, bueno, si hago uso de esto puedo obtener este teorema. Pero aquí es todo mucho más sencillo utilizando esa hipótesis. Pero tienes que utilizarla a través de agarrar un sistema generador concreto, finito, y de ahí ir agarrando esto sube sub k. Sí, claro. Que pones ahí. Y entonces ahí ya con la misma estructura de la prueba puedes asegurar que terminas en un número finito de pasos y entonces acabas con una base. Sí, claro. ¿Vale? Entonces está muy interesante el camino que hemos seguido porque así es como uno se da cuenta de por qué las cosas están así en los libros. Porque uno lo intenta de otra manera y parece que va a salir, pero al final no sale. Entonces hay detallitos, sutilezas que así es la única manera de realmente de darse cuenta. ¿Vale? Entonces está muy bien que hayamos llegado hasta aquí. ¿Vale? Sí. Entonces hemos comprobado. ¿Dónde está la hojita? Aquí. Ah, la tienes tú. Déjame para ver dónde terminamos hoy, porque tengo que recoger las cosas para irme a la otra clase. El problema 7 con eso queda resuelto y entonces ya nada más nos queda demostrar que todas las bases tienen el mismo cardinal y el problema 6. Si quieres podemos seguir con eso el miércoles. Ok, sí. ¿Vale? Sí. Muy bien. Ok, pues muchas gracias, Amelie. Entonces bueno, pues ya terminamos por hoy porque tengo que recoger e ir a otra clase y tengo que todos los bártulos estos guardarlos bien. Entonces, bueno, continuamos. Estos argumentos son sencillitos de ir añadiendo vectores o ir quitando, no sé qué. A veces se pueden hacer estas cosas en dimensión finita y a veces no. Todo depende del contexto. Pero bueno, me parece adecuado el ir partiendo de esto, que es la parte sencilla, y luego ya sobre eso podemos ir viendo qué pasa en otros contextos más generales o más sofisticados, e ir viendo qué ideas funcionan, qué ideas no, qué tiene sentido hacer, qué se puede recuperar, qué hay que cambiar, cómo hay que cambiarlo, todo eso, ¿vale? Entonces continuamos el miércoles con esto. Muy bien, bueno, pues muchas gracias por vernos.